el capítulo 19 del libro de Génesis. Y en el capítulo 19 nos vamos a estar encontrando con una historia de un momento de juicio y que tiene enmarcadas varios detalles importantísimos que nos va a tocar estudiar hoy. Es uno de los grandes textos que desde niños nos enseñaron a los que estamos en la palabra de Dios desde infancia, pero también es uno de los textos que el mundo conoce como una referencia, aunque lo toman como un mito o como un hecho no histórico, ¿verdad? Hoy nos va a tocar estudiar, vamos a estudiar lo que pasó en el capítulo 19, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yo le puse de título al capítulo de hoy: consecuencias y más consecuencias. Sí, porque lo que vamos a ver en este capítulo tiene que ver con consecuencias a muchas cosas que sucedieron en el pasado, en el presente, y consecuencias futuras que va a haber en todo lo que rodea el trasfondo y el ambiente de la vida de un personaje que es el sobrino de Abraham, el famoso Lot. Vámonos ahí a Génesis 19. La semana pasada nos quedamos en que Abraham había estado hablando con Dios y en algún momento, en una especie de negociación, llegó al punto de decir que, bueno, si hubiera por lo menos 10 personas justas, ¿no destruirías la ciudad? Y Dios le contesta: no la destruiré. Y vamos a ver que lo que sigue en consecuencia, porque este pasaje está inmediatamente después de la plática que tiene Abraham con Dios. Vemos que realmente no había 10 personas justas en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 1: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Entonces vemos en el capítulo anterior, estuvimos viendo que los tres personajes que llegan a casa de Abraham comieron con Abraham, y en algún momento de la conversación, ya que empiezan a despedirse, se adelantan dos varones que vienen. Aquí nos aclara que son dos ángeles, ¿sí? Y la persona central con la que está teniendo la conversación Abraham, que es Dios, la teofanía de Dios presencialmente hablando cara a cara con Abraham, se queda con Abraham, pero los ángeles avanzan y dice aquí que llegan caída la tarde, o sea, prácticamente está, podemos decir, anocheciendo, ¿sí? ¿Y dónde encontraron a Lot? Lo encuentran a la puerta de Sodoma. Y aquí tenemos que hacer un repaso de la última vez que nos topamos con Lot, que fue hace 2 capítulos. Y en esa referencia de la última vez que hablamos acerca de Lot, nos dimos cuenta que Lot en algún momento decide separarse de Abraham, ¿sí? Escogiendo por delante la tierra que le parecía más fértil, que le parecía la mejor. O sea, él termina escogiendo por vista y se va a la tierra que parece la mejor tierra para vivir, ¿sí? Sin ponerse a pensar quiénes iban a ser sus vecinos. Sus vecinos iban a ser los habitantes de 2 ciudades que eran vecinas, que eran Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y Lot, dejamos a Lot siendo vecino de ellos, pero nos encontramos a Lot después de 14 años, que Lot empezó a hacer algo que muchas veces a los cristianos nos pasa o nos puede pasar, que es que estamos tan cerca, a veces escogiendo lugares
cerca del mundo. Obviamente hablo en un sentido figurado, de que estamos viviendo más como el mundo y más como el mundo, y cada vez nos acercamos más y más y más. Y entonces seguramente Lot empezó negociando con ellos, con esas ciudades, intercambiando cosas, pero poco a poco se fue acercando más, acercando más, acercando más, hasta que fue absorbido por la cultura de esas ciudades, ¿sí? Fue absorbido literalmente por la mundanalidad de esas ciudades. Entonces aquí nos encontramos a Lot sentado a la puerta de Sodoma. Todos los registros arqueológicos e históricos dan referencia de que en la antigüedad las puertas de las ciudades, todas las ciudades obviamente que tenían una muralla, ¿sí?, usaban las puertas de entrada y salida como lugares en los que se hacían dos cosas. Número uno, gobernar, ¿sí? Gobernar, o sea, ahí se ponía gente que dictaba juicio y sentencia a los habitantes de la ciudad. Y la otra cosa que se hacía en las puertas de las ciudades era el comercio. Y es lo más normal que un personaje como Lot, poco a poco, teniendo tanto ganado, buscara comerciar con ellos, pero llega un punto de estar literalmente ya viviendo en Sodoma y ya tomando como que un lugar de referencia, sentado a la puerta de Sodoma. Significa que ya después de 14 años de estar viviendo dentro de Sodoma y Gomorra, Lot ya era de los principales negociantes. Ya tenía su puesto, ya tenía todo como para negociar, ya era parte de la ciudad, ¿sí? Dice, seguimos leyendo, dice, y viéndolos Lot se adelantó a recibirlos. O sea, él ve venir a dos personajes que no sería normal que gente visitara Sodoma y Gomorra, y nos vamos a dar cuenta, porque dice que los vio, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y entonces aquí está haciendo Lot algo muy parecido de lo que hizo Abraham, ofreciendo hospitalidad. Eran las leyes de hospitalidad del Medio Oriente, que ya platicamos la semana pasada. Y sobre todo, cuando ya estaba a punto de anochecer, en un lugar peligroso, ¿sí? Lo que hace Lot es adelantarse al ver a estos hombres que están llegando a la ciudad, que no sería normal que nadie estuviera entrando a esa ciudad a las horas de la noche que está por comenzar. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, y ellos respondieron: no, que en calle nos quedaremos esta noche. Hasta este punto Lot no sabe con quién está hablando. Para él son dos hombres, porque visiblemente no hay una referencia en el pasaje que nos permita ver que Lot no los identifique como ángeles, sino hasta después, ¿sí? O sea, para él está hablando con dos varones, ¿sí? Y ellos le contestan a Lot algo que es una particularidad. O sea, ellos esperaban quedarse en la calle. ¿Por qué? Porque ellos iban, según lo que vimos la semana pasada, ellos iban a comprobar la maldad de Sodoma y Gomorra. A eso lo primero Dios los había mandado, y después a ejecutar un juicio si se comprobaba la maldad, ¿sí? Dice, mas él porfió con ellos mucho. O sea, estuvo insistiendo hasta que hace que vayan con él. Dice, y fueron con él y entraron en su casa. O sea, literalmente casi los obligó y se los lleva a su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y entonces estos ángeles les tocó en esas horas que estuvieron en la tierra, les tocó comer dos veces, ¿verdad? Les tocó primero comer con Abraham, y luego les toca comer en la cena, o cenar más bien, con Lot, ¿sí? Dice, pero antes que se acostasen,
rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y subrayen eso, por favor. Subrayen eso porque culturalmente nosotros tenemos en nuestra mentalidad, inclusive en nuestra forma de dictar ley, en México y en los países de Occidente, que la maldad tiene como que una referencia a las edades. De hecho, pues si alguno de ustedes conoce algo de derecho, hay delitos en los que se aplican ciertas sentencias. Cuando tienes más de 18 años, una sentencia de cierto tipo; cuando eres menor de edad, una sentencia de otro tipo, a pesar de que sea el mismo acto delictivo, ¿sí? Pero aquí vemos que la palabra de Dios está resaltando algo, que la maldad que vamos a ver un poco más adelante está del mismo tipo y de la misma forma, desde el más joven hasta el más viejo, ¿sí? Desde el más joven y hasta el más viejo. Dice: y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Literalmente, afuera de la casa de Lot se juntan varones de todas las edades, seguramente jóvenes, adolescentes incluso, golpeando la puerta y exigiendo que esos dos varones, que a lo mejor a ellos les parecieron guapos, altos, no sé cómo, les llamaron la atención. Y cuando dice para que los conozcamos, literalmente querían violarlos entre todos. O sea, imagínense qué ciudad, en qué tipo de ciudad están entrando estos dos personajes, pero más allá de esto, ¿en qué tipo de ciudad está viviendo Lot? Y quiero detenerme ahí tantito, porque hay veces que nosotros tomamos riesgos que decimos es un riesgo calculado, ¿sí? Por ejemplo, cuando tomamos decisiones de dónde trabajar, si es que nos quedamos sin trabajo y nos llega una oferta y decimos es de Dios porque me están pagando inclusive más de lo que yo le pedía o de lo que yo necesito, sí, pero es en un bar, es en un lugar donde obviamente Dios no te va a dar algo para que te metas ahí, porque pues es ilógico inclusive hasta agradecerle a Dios un trabajo en el que técnicamente vas a estar expuesto a todo lo malo, ¿sí o no? Entonces el tema de Lot va más allá de tomar por algún momento una mala decisión. El tema de Lot, repito, ya tenía 14 años viviendo en Sodoma. ¿Qué haces en Sodoma? ¿Sí? Vamos a suponer que estabas cerca de Sodoma y te acercaste y te acercaste y te acercaste. La primera noche que entraste a esta ciudad y te diste cuenta cómo era, ¿qué agallas para meter ahí a tu familia? ¿Sí o no? ¿Qué agallas? Pero así somos muchos. Y entonces lo que hacen estos hombres es tratar de forzar algo que a todas luces de nosotros es pecado. Y de hecho, esta razón o esto que acabo de explicar cuando dice los conozcamos, es la razón por la que hasta el día de hoy en cualquier diccionario, si ustedes buscan la palabra sodomía, van a encontrar como resultado o como sinónimos homosexualidad, van a encontrar echarse con varones, van a encontrar todo lo que tiene que ver con el transvestismo, van a encontrar con acostarse con animales, van a encontrar esas 4 cosas, ¿sí? Eso es sodomía hasta el día de hoy. ¿De dónde viene eso? De esta ciudad,
¿sí? Y por más que inclusive los técnicos o científicos digan, pues si Sodoma ni existió, pero le siguen llamando sodomía. Qué ilógico, ¿no? Pero bueno, entonces dice, pero antes de que se acostasen, o sea, el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. Todavía les dice hermanos. Qué buena gente era Lot, ¿no? Dice, no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, hagan con ellas como bien les pareciere. Qué respuesta y qué forma de hablar de Lot, ¿no? O sea, Lot, con tal de no traicionar las leyes de hospitalidad con sus invitados, los protege. Pero ya estando viviendo tanto tiempo en la ciudad, su criterio, su sentido común ya están cruzados. Y llega al punto de romper las leyes de paternidad. O sea, ¿cómo le puedes poner prioridad 1 a las leyes de hospedaje y prioridad 2 a las leyes de paternidad? Primero, todos nosotros diríamos primero mis parientes, ¿no? Primero en mi casa los protejo, pero él termina ofreciendo a sus hijas y lo hace por desconocidos. O sea, lo que está ofreciendo Lot hasta cierto punto es noble, pero ¿a tus hijas? ¿A tus hijas? Y, o sea, Lot ya tiene el juicio y el criterio torcido de estar viviendo tanto en un lugar tan malo, ¿sí? Y eso, repito, puede pasarle a cualquier persona, a cualquier cristiano que esté tanto tiempo en contacto con gente que haga algo que la Biblia dice que es pecado. ¿Saben qué es lo que pasa? Terminan diciendo, pues no es tan malo, lo veo diario y les va bien. Yo he escuchado mucho eso en hermanos que trabajan, por ejemplo, en el gobierno. Pues si aquí todos roban, ¿qué tanto es tantito? Pero si es malo, lo sabes. Pues sí, pero es que si no lo hago me van a ver raro. Y luego, entonces, ¿qué? O sea, no, las decisiones empiezan a perder un sentido, dejen tú lo moral, lo filosófico, un sentido de un criterio de lo que uno considera que es lo bueno y lo malo. Eso le pasa, repito, a cualquier persona que está metido en el cochinero, va a terminar oliendo cochino. No dice eso la Biblia, pero puedo confirmar que es una realidad, ¿sí? Y entonces dice, se las ofrece y dice, solamente que a estos varones no les hagas nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. O sea, los protege por estar en su casa, pero ofrece a sus hijas. Y ellos le responden, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Entonces aquí vemos que la razón por la que Lot estaba en las puertas de la ciudad no era porque fuera juez ni gobernante, y vemos que era porque era comerciante, pero también vemos que, bueno, sales a defender. Literalmente lo que le están diciendo, nosotros queremos un hombre, entonces tú. Y entonces dice, te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Y entonces está el forcejeo de una multitud de personas tratando de sacar a Lot de la casa. Dice el versículo 10, y entonces los varones alargaron la mano
y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Sí? Seguramente estos varones, muchos más fuertes de lo que era pues Lot y los hombres, logran cerrar la puerta y meter a Lot. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y entonces aquí vemos que ejercen un cierto poder estos varones, como para demostrar ya quiénes eran. O sea, ya a partir de este momento a Lot ya le queda claro que no está tratando con hombres normales, ¿sí? Estos personajes hacen algo que pudiéramos decir no nada más provocaron una ceguera a lo mejor como con una especie de luz que los dejó ciegos, sino fue más allá que en un acto de dejarlos ciegos por luz, porque dice que se fatigaban buscando la puerta. O sea, que lo que hacen estos ángeles termina siendo a lo mejor como una explosión luminosa que echa atrás a toda la multitud, ¿sí? Y quedándose ciegos, después empiezan a buscar la puerta. O sea, porque sería ilógico que nada más se quedaran ciegos y pues si ya estaban en la puerta, pues nada más tenían que acercarse, ¿no? Y seguir tocando. Entonces esto nos da referencia a que fue algo más solamente que una luz que los cegó. Dice, y dijeron los varones a Lot, ya está hablando de los ángeles, o sea, todos los digamos que los malitos están afuera, ciegos, tentando el suelo, buscando la puerta o buscando cómo irse, y empiezan a referirse los ángeles con Lot. Le dicen, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y entonces estos varones han comprobado algo. Estos ángeles han comprobado algo. Cuando dice ha subido de punto, literalmente es un término como cuando pones a hervir leche. Obviamente la leche más reciente, que es más procesada, el efecto es menor. Pero cuando tú pones a hervir leche, llega un punto en que empieza a subir de la cacerola, ¿sí o no? Empieza a subir, y en algún momento esa es la expresión que literalmente dice ha subido de punto, o sea, ha rebasado el límite de la maldad. Ok, entonces pregúntome una cosa, ¿hay algún límite que Dios tenga como un termómetro de la maldad de cada uno de nosotros? Tal vez sí, sí, pero en su gracia Él nos encontró antes de que llegáramos a ese límite. ¿Cuál es el límite de unos? ¿Cuál es el límite de otros? Seguramente es diferente, seguramente tiene que ver con el criterio de Dios, que es insondable, ¿sí? Pero nosotros decimos, ¿cómo puede haber gente tan mala en el mundo y que le vaya bien y que no le pase nada y que Dios lo permita? Porque hay un límite, hay un punto en el cual Dios establece un hasta aquí. Y ese hasta aquí a todos les llega, ¿sí? Y cuando Dios dice hasta aquí, ¿qué es lo que pasa? La gracia termina y empieza el juicio, ¿sí? Cuando llega a rebasarse el límite, la gracia termina y empieza el juicio. Versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. O sea, ya para que Lot salga significa que ya se habían dispersado los cieguitos, ¿sí? Y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, o sea, fue por sus yernos y les dice, levántese, salgan de este lugar. O sea, estaban dormidos los muchachones. Dice, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos
como que se burlaba. Como que se burlaba. Realmente esta última palabra, la mejor traducción a la palabra tzachak en hebreo, es más bien, pareció como que bromeaba. O sea, a los yernos les parece que Lot está bromeando. O sea, espérate, me vienes, me despiertas y me dices que nos vayamos contigo, que dejemos todo porque va a ser todo esto destruido. Estuvo bueno el chiste. Así les pareció a los yernos. O sea, como que aparte de la broma, a lo mejor hasta se rieron. O sea, nos encontramos aquí a alguien que se ríe, pero no es como Abraham ni como Sara. Nos encontramos a dos personajes que se ríen, pero terminan no creyendo, ¿sí? Y a lo mejor nada más dijeron, qué suegro tan bromista, pues que déjeme dormir. Y pues se quedan, no se van con Lot. Dice el versículo 15, al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Y esto a mí me hizo pensar mucho, porque todo esto está sucediendo desde que está anocheciendo, desde antes. O sea, han pasado a lo mejor 12 horas, digamos que si el sol estaba más allá que para acá, 10 horas. Y todavía los ángeles están en un estira y afloja con Lot. Vámonos, dense prisa. Imagínense toda la noche, toda la madrugada. Vámonos, dense prisa. Esto va a ser destruido. Y me imagino a Lot y a su familia. Déjame hacer las maletas. Déjame traerme los pasaportes. Déjame traerme las actas de nacimiento de las niñas. ¿Para qué? Ya no va a haber ciudad. Déjame traer lo que es el título de propiedad de mi casa que me costó tanto tiempo pagar. ¿Para qué? Ya no va a haber ciudad. Cuando Dios dicta juicio y sentencia, córrele papá. Córrele papá. No es que espérame, aguántame, dame chance. No, es ya. ¿Sí? Pero no vemos esa actitud en la familia Lot. Dice, los ángeles apresuraban a Lot y le decían, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, todavía Lot así como que medio pasguatón, me lo imagino, dice, los varones lo agarraron de la mano, ¿sí? Literalmente lo jalan, lo estiran, y también a su mujer y a sus hijas, así, suelta todo lo que traes, véngase para acá. Cada uno se lleva a 2, a una huerca y a un papá y a una mamá, ¿no? Cada uno, ¿sí? Dice, y según la misericordia de Jehová. O sea, no es que me estás estirando, me duele. Cállate. O sea, mejor que te duela tantito el brazo a que termines aquí muerto, ¿no? Dice, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Literalmente casi los arrastraron. O sea, lo que es no tener un criterio del juicio de Dios. No lo tenía Lot, no lo tenía su familia, ¿sí? Tal vez pensaban, bueno, Dios va a destruir, pero pues me va a dar chance un mes, no sé, me va a dar chance de vender, me va a dar chance de que mis hijas se casen. Y no, cuando Dios dictamina juicio, no va a estar esperando nuestros tiempos, son los tiempos de Él. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. O sea, los sacan de la ciudad y literalmente ahora sí los sueltan y les dicen, escapa por tu vida. Número 1, escapa por tu vida. Número 2, no mires atrás de ti. Número 3, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Hay 3 instrucciones. 3 instrucciones. Primero es, escapa, córrele papá. La segunda es, no mires atrás de ti. Y la tercera es, no pares. Y los ángeles le dan la dirección hacia donde tienen que ir. O sea, les dan la ruta. Váyanse por aquí, toda la llanura hacia el monte, ¿sí? Son las 3 instrucciones, y la última contenía
una dirección específica de hacia dónde. Pero Lot les dice: no, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora, bla, 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 Lot, he aquí ahora he hallado gracia a vuestro siervo en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Si he hallado gracia en tus manos y me estás rescatando, pues concédeme esto. Dice: mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. O sea, literalmente Lot cree tener una mejor idea. Si ya está reconociendo que son enviados de Dios, que son ángeles de Dios, y te están diciendo para dónde, ¿para qué pones tus pretextos, tu criterio, tus palabras por delante? Hermanos, eso no funciona, nunca funciona, nunca funciona. ¿Sí? Y aquí quiero detenerme tantito, porque esto que estamos viendo en Lot, literalmente le pasa a muchas personas que piden consejo. Le piden consejo a un siervo de Dios, a un pastor, a un líder, y si no les gusta el consejo, literalmente lo que hacen: no, ¿sabes qué? Yo tengo un mejor plan, yo tengo una mejor forma de hacer las cosas. Me dijeron que era para allá, me parece que no, ni me voy para acá. ¿Y saben qué pasa con esa gente? Literalmente lo que pasa es lo que les iba a pasar antes de que alguien fuera enviado a rescatarlos. La consecuencia, ¿sí? Y lo vamos a ver en Lot. Dice: déjenme, no voy a poder ir al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y entonces Lot, dentro de sus ideas medio marihuanoides, Lot tiene el sentido de que, bueno, en Sodoma y en Gomorra había gran maldad porque eran grandes ciudades. Si esta ciudad es una ciudad pequeña, debe ser poca su maldad. Entonces vamos a la ciudad pequeña. Repito, es un criterio incorrecto. La maldad no está en grandes nada más y en chicos no. En ciudades chicas no hay maldad, nada más en ciudades grandes no. Ni en hombres ni en mujeres grandes sí, y en mujeres y hombres chicos no. Es un error esa consideración, es un error de cálculo, ¿sí? El tamaño no tiene nada que ver con la maldad. Dice: y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica en esto. O sea, todavía uno de los ángeles le dice: ok, Lot, he recibido tu súplica, no destruiré la ciudad de la que has hablado. O sea, como que también era parte del plan de destrucción, ¿sí? Esta ciudad pequeña que era vecina de Sodoma y Gomorra. Dicen: date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Zoar literalmente significa pequeña, es lo que significa Zoar, ¿sí? Dice: y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. O sea, se tardó el viejito, porque ya estaba un poco viejito, caminando a su paso, llegar a Zoar. Vamos a ver el versículo 24. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, ¿sí? Y aquí hay que resaltar que dice todos los moradores, inclusive los pequeños, todos, ¿sí?
¿Qué es lo que está pasando en esta destrucción? Literalmente los estudios geológicos y los estudios arqueológicos hasta hace 130 años consideraban que la mención en la Biblia de Sodoma y Gomorra era un mito, porque pues no la ubicaban, no sabían dónde estaba. Pero estudios recientes que sucedieron hace como 60 años descubrieron que en una de las laderas del Mar Muerto, ¿sí?, hay vestigios de un cataclismo que sucedió, ¿sí? Y los estudios geológicos han determinado que en la zona en algún momento hay una falla tectónica, ¿sí? Y que en algún momento por el roce, dicen los científicos, por el roce de la falla tectónica hubo una especie de explosión del subsuelo hacia arriba, ¿sí? Esa zona es una zona que está llena de sulfatos de azufre, ¿sí? Y con la presión de la explosión salió azufre incandescente hacia el cielo, ¿sí? Para que el azufre sea incandescente tiene que ser temperaturas de casi 500 grados, ¿sí? Estamos hablando de azufre líquido y azufre gasificado a temperaturas que cualquiera que esté en el área, nada más de respirarlo, todo su ser se desharía, ¿sí? Toda tu cabeza se desharía nada más por el calor de ese gas tan caliente, ¿sí? Y entonces esta conclusión han llegado los científicos, porque en ese lugar se encuentran, y hasta la fecha se encuentran, unas especies de canicas como, obviamente como de vidrio amarillo, ¿sí? Y los geólogos han determinado que ese vidrio se formó por el azufre incandescente que cuando salió expirado de la tierra y cae, empieza a quemar todo lo que es la naturaleza, ¿sí? Todo eso se convierte en cenizas, todo lo que es el material orgánico, ¿sí? Y después de que a todas esas temperaturas el material orgánico literalmente desaparece, la arena de la ladera del Mar Muerto, que viene siendo esa arena, cuando está expuesta a calores tan altos, se termina convirtiendo en vidrio líquido, ¿sí? Cuando el vidrio está líquido y literalmente le soplas aire, ¿qué es lo que pasa? Se hacen burbujas, ¿sí? De hecho, si ustedes ven cómo se hacen los vasos, cómo se hacen las jarras, cómo se hacen algunos artefactos de vidrio que son circulares, es soplando vidrio. Entonces, lo que los científicos dictaminaron es que estas bolitas amarillas tienen ese color por el azufre que tiene adentro el vidrio, ¿sí? Y que se formaron por el alto calor de la explosión interna, ¿sí? Ahora, no suena tan descabellada esa explicación de los geólogos, ¿sí? Y la Biblia cuando describe el hecho dice que cayó del cielo fuego. Ahora, ¿chocan las dos versiones? No necesariamente, porque esta versión fue un relato que Abraham hace, ¿sí?, para la posteridad, ¿sí? Y vamos a ver más adelante en el relato que Abraham sube a ver, y cuando Abraham ya sube a ver, está literalmente, él lo que puede ver es que cae del cielo fuego, y podría ser el efecto de que la explosión suba y después baje, ¿ok? Entonces, literalmente eso es lo que pasa, y todo eso queda destruido, literalmente 2 ciudades que eran vecinas, en horas, ¿sí? No importa cuánto se tardaron en construirlas, en hacer todo lo que hacían, la maldad termina siendo juzgada como normalmente lo hace Dios. Dios, cuando dictamina hacer algo, es así.
y no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Pero sí hizo Dios algo con Lot. A pesar de que él ya había dictaminado la destrucción de Sodoma y Gomorra, tuvo en su gracia el amor para rescatar a Lot. Y creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotros, literalmente. Porque si Dios no nos hubiera rescatado de este mundo, no estaríamos conviviendo y conociendo su amor. No estaríamos vivos. Muchos de nosotros, literalmente, por donde nacimos, por donde crecimos, por lo que hacíamos, no estaríamos vivos, literalmente. Sigamos. Versículo 26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, esta mujer en algún momento desobedece una de las instrucciones que habían recibido de los ángeles, ¿sí? Y les dijo: no volteen atrás. Y esta mujer, por curiosa, por no sé, por anhelar lo que se estaba perdiendo, a lo mejor por el estruendo que escuchó, no sé, voltea y desobedece, ¿sí? Y esta mujer pasa a la posteridad por convertirse en sal, ¿sí? En su momento de muerte se convierte en sal. ¿Saben qué es lo que irónicamente la mujer de Lot se convierte en sal hasta su muerte, cuando debió haber sido sal toda su vida, si hubiera sido una mujer justa? La Biblia dice, vamos a Mateo 5:3. Mateo 5:3, Jesús le está hablando a sus discípulos y les está hablando de la forma de vivir que espera de todo aquel que lo siga. Y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, Jesús le está diciendo a todo aquel que me quiere seguir, tiene que ser sal de la tierra. Desde que decida seguirme, tiene que ser sal de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Sí? Que repito, irónicamente esta mujer no era justa, porque el rescatado fue Lot, ¿sí? Esta mujer no era justa y vemos que no era sal. ¿Qué explicación vemos cuando Jesús usa la referencia de que todo aquel que lo siga, su vida debe ser como sal en esta tierra? Hay diferentes explicaciones, sobre todo cuando analizamos para qué sirve la sal, ¿sí? Yo he escuchado muchas y muy variadas interpretaciones, porque la sal se usa para condimentar, por ejemplo. Y algunos predicadores cristianos dicen: bueno, si yo voy a ser sal de la tierra, es porque yo le voy a dar sabor a este mundo. ¿Y saben qué, hermanos? Pues esa no es una correcta interpretación. Otra aplicación de para qué se usa la sal es para conservar. O sea, en la antigüedad, sobre todo, que no existía la refrigeración, la sal se usaba, se salaba la carne, se salaba el pescado, y ese era un método de conservación de los alimentos, ¿sí? Y entonces algunas explicaciones desde los púlpitos llegan a decir que nosotros somos la sal de esta tierra porque Dios quiere conservar a este mundo. No, esa no es una explicación. La otra explicación, que sí es más tipificada a lo que tiene que ver la Escritura, habla de que en todos los sacrificios, cuando nos toca estudiar Levítico, nos vamos a dar cuenta que Dios pedía que en todos los sacrificios que se hicieran de animalitos, se tenían que salar, se le tenía que poner sal, ¿sí? Y esto tenía que ver con una especie de rendir un homenaje, rendir un tributo, ¿sí? Y para purificar
lo que era el sacrificio, ¿sí? Pero esto no lo podemos aplicar al contexto del que estamos hablando, porque Jesús dice, serán sal de la tierra. No dice sal de los sacrificios, dice de la tierra, sal de la tierra. Entonces, ahora, la sal en la antigüedad se usaba para dos cosas en la tierra. Cuando los invasores llegaban a una ciudad y literalmente destruían una ciudad y querían dictaminar un juicio de destrucción sobre las ciudades, salaban los campos. Y esa salinidad en los campos duraba mínimo 20 años. O sea, lo que hacían los asirios, lo que hacían los babilónicos es que arrasaban con las ciudades y las salaban. Y con eso aseguraban que nadie más volviera a regresar a vivir a esa ciudad, porque iba a ser imposible volver a rescatar la tierra en 20 años. O sea, nadie iba a poder sembrar y cosechar esa tierra en 20 años. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice, serás sal de la tierra, tiene que ver con esto. Tiene que ver que cuando nosotros estamos en este mundo, tenemos un efecto en el cual somos un contraste entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y somos como que nuestra misma vida, si es una vida justa, es el justo medio para que otras personas se den cuenta de que sí existe Dios y que sí existe un juicio. Ojo con eso. La segunda razón para que se usaba la sal en la tierra era que cuando se aplicaba en pequeñas dosis, la tierra se hacía más fértil. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estas dos, sí pudiera caber el término de somos sal de la tierra. ¿Sí? En un término de juicio y en un término de que vendrá el momento de que de la tierra Dios levantará, dice que las piedras hablarán el mensaje, ¿sí o no?, del Señor, y muchos lo creerán. Entonces, en ese sentido, también pudiéramos aplicar el tema de ser sal. Ahora, yo agregaría uno más. La sal de forma natural hace provocar sed. Provocar sed. ¿Sí? Y nosotros como cristianos, si somos sal, nuestra vida debería estar provocando sed a cualquier otro que no conoce a Dios. ¿Sed de qué? Pues sed de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros somos. Porque si conocemos realmente a Dios, nuestra vida es un contraste y al mismo tiempo cualquiera pudiera decir, oye, yo quiero lo que tú tienes, quiero esa paz, quiero ese amor en mi matrimonio, quiero esa tranquilidad, quiero esa sensación de seguridad. Eso es lo que debería provocar nuestra vida, esa sed, ¿sí? Ese contraste. Amén. Pero esta mujer no lo fue, sino hasta el momento de su muerte, irónicamente. Versículo 27, ya vamos a acabar. Dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. Entonces, esto también nos dice mucho, porque Dios no nada más rescata a Lot por amor a Lot, sino por amor a Abraham. Dice, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. Entonces aquí, para el versículo 30, han pasado seguramente días, a lo mejor semanas, ¿sí? Y nos encontramos que Lot escapa hacia Zoar con sus hijas, pero en algún punto, estando en Zoar, dice Lot, hey, aquí en Zoar como que la cosa está como que igual que cuando llegué a Sodoma hace 15 años. Pues sí es más chiquita, pero
pero pues voy a terminar metiéndome en un lugar igual. Y entonces Lot termina saliendo de Zoar, dice, pero Lot subió de Zoar, o sea, se sale de esa ciudad, decide no morar ahí y se queda morando en el monte. Aquí es una nueva oportunidad que tuvo Lot de retomar el camino que le habían dicho los ángeles. Si le habían dicho, vete por allá, camino hacia ese monte. ¿Quién estaba hacia ese monte? Su tío. O sea, lo que antes obstaculizaba que ellos vivieran juntos era la cantidad de ganado que tenía uno y la cantidad de ganado que tenía otro. Pero ahora Lot se quedó sin ganado. Lo único que tiene son 2 hijas y él. Entonces, perfectamente pudo haber regresado a casa de su tío y era lo que los ángeles querían que hiciera. Y Lot se resiste, por segunda vez se resiste, tal vez por el orgullo, tal vez por haber perdido todo, por no quererle dar la cara a su tío, no sé, no sabemos por qué, pero él no quiere ir hacia la dirección de donde está su tío y se queda viviendo en una cueva en el monte con sus 2 hijas. Dice, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva con sus hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. O sea, estas muchachas han estado viviendo, podríamos decir, a lo mejor casi toda su vida, la mayoría de su vida, en una ciudad donde verían pura maldad, pura degeneración, y se les hace tan fácil sugerir algo que es pues el incesto, ¿sí? Y ponen como pretexto, no hay varones en la tierra. Pues sí habían varones, yo estoy seguro que ellas sabían que tenían familiares, pero no lo quieren hacer. Dicen, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Se ponen de acuerdo las 2 y emborrachan a su papá. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y el día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra tú y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y entonces aquí vemos a 2 muchachas, literalmente a 2 muchachas con un sentido de lo que es bueno de forma incorrecta, ¿sí? Torcido, literalmente torcido. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y entonces el Lot termina embarazando a sus 2 hijas sin darse cuenta. Imagínense. Y las 2 hijas de Lot concibieron, o sea, en algún momento, obviamente Lot se da cuenta de lo que pasó. Y Lot termina escondido en una cueva, perdiendo todo y perdiendo su dignidad. Perdiendo todo y perdiendo su dignidad, porque esto era impropio, ¿sí? De hecho, Lot en ningún momento en la historia busca incorporarse a otra nación, a otro pueblo. Lo que termina sucediendo es lo que dice más adelante. Dice, las 2 hijas concibieron de su padre y dio a luz la mayor a un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó a su nombre Benami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. De esos 2 incestos salen 2 hijos, y esos 2 hijos terminan siendo 2 naciones que terminan poblando un territorio de la tierra prometida que nunca debieron suceder, ¿sí? Los moabitas y los amonitas fueron enemigos todo el tiempo del pueblo de Israel, y esto nunca
debió haber pasado. ¿Sí? El título de hoy era consecuencias, consecuencias y más consecuencias. Aquí vemos 3 consecuencias. La destrucción de Sodoma y de Gomorra es la consecuencia de todo lo que ha pasado, toda la maldad de esa ciudad, hasta que la leche hierve y Dios dice hasta aquí. Esa es la primera consecuencia, ese juicio para esas ciudades. La segunda consecuencia es la consecuencia de la mujer de Lot por voltear atrás, por desobedecer, por buscar hacia su pasado, por buscar lo que quisieras. Puedes poner ahí lo que quieras, tus palabras si quieres, pero por voltear hacia atrás y no ver hacia adelante como era lo que Dios decía, se terminó perdiendo y terminó muriendo esta mujer. Y la tercera consecuencia es esto último que leímos. Estos 2 niños no tenían por qué haber nacido así, ni después convertirse en enemigos del pueblo de Dios. Esto está sucediendo 500 años antes de la época de Moisés. Ya 500 años después, cuando Moisés y Josué llegan al filito de la tierra prometida, Moisés le da la batuta a Josué, y Josué entra a la tierra prometida y se encuentra con 2 pueblos, moabitas y amonitas, que fueron enemigos a muerte del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué cosas tenemos que aprender? Cosas bien importantes. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene consecuencias. Cuando tomamos malas decisiones, tenemos consecuencias. Nosotros hoy estamos aquí, todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros tenemos un pasado. Y Dios nos rescató, ¿sí? Y muchas cosas de nuestro pasado seguimos arrastrando consecuencias hasta el día de hoy. Y Dios no va a quitar esas consecuencias, porque en su gracia nos rescató a nosotros, pero nos permite vivir con las consecuencias para que nunca se nos olvide de dónde nos rescató y lo que significa la desobediencia. ¿Sí? Y a otros, ya estando en Cristo, ya estando en Él, que toman alguna mala decisión, igual lo mismo. Dios permite que vivan con consecuencias y muchos hasta reniegan de Dios. ¿Por qué no me quita la consecuencia? No, Dios no es así. Y lo estamos viendo aquí 3 veces repetido en un solo capítulo, ¿sí? Para que nos quede muy claro, las malas decisiones tienen sus consecuencias, pero también aún en las malas decisiones Dios extiende su brazo de gracia y nos abraza con su amor.